Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 6, Primeros Progresos en América. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 24 de octubre de 2013. Comienza. Capítulo 6. Primeros progresos en América. Después de relatada la historia de la familia Fox y de los problemas que en ella nacieron, volvamos a América para estudiar los primeros efectos que aquellos acontecimientos causaron. Tales efectos no fueron en verdad muy satisfactorios. Hubo locuras por parte de los individuos y extravagancias por parte de las corporaciones. Una de estas, fundada a base de las comunicaciones recibidas a través de la medium señora Benedict, fue el círculo apostólico donde unos cuantos individuos, creyentes entusiastas en un segundo advenimiento de Jesús, esperaban ver confirmada dicha creencia a través de la comunicación espiritista. Estos individuos pretendían haber obtenido comunicaciones de los apóstoles y profetas de la Biblia. En 1849, Jaime L. Scott, ministro bautista del Séptimo Día en Brooklyn, ingresó en aquel círculo, establecido en Auburn, el cual se denominó desde entonces Movimiento Apostólico, siendo su jefe principal espiritual, según los prosélitos decían, el apóstol San Pablo. A Scott uniósele Tomás Lake Harris, fundando ambos en Monte Cobb una comunidad religiosa que atrajo muchos fieles, hasta que al cabo de algunos años la gente comenzó a llamarse a engaño y se separó de los fundadores y del régimen autocrático a que estos los habían sometido. Tomás Lake Harris es sin duda una de las más curiosas personalidades de que tenemos noticia. Era un compuesto de extremos opuestos, de suerte que cuanto hacía era determinadamente o para mal o para bien. Primero fue ministro universalista, lo que le valió el reverendo, que usó durante largo tiempo como prefijo. Rompió después con sus colegas, adoptó las enseñanzas de Andrés Jackson Davis, se convirtió en fanático espiritista y por fin, como ya dijimos, fue uno de los jefes autocráticos de las almas y de los bolsillos de los colonizadores de Monte Cobb. Llegó, no obstante, un momento en que los tales colonizadores se convencieron de que eran suficientes por sí mismos para ocuparse de sus propios negocios materiales y espirituales, y esto puso fin a la vocación apostólica de Harris. Trasladóse a Nueva York y allí se alistó en el movimiento espiritista, predicando en la sala Dodworth, cuartel general del culto, y haciéndose enseguida una envidiable reputación de orador elocuente. Pero su megalomanía, es posible que fuera su obsesión, estalló muy pronto, llevándole a cometer extravagancias que los cuerdos y mesurados espiritistas que le rodeaban no podían tolerar. Pretendía estar dotado de una inspiración profética, y lo cierto es que él o algún espíritu a través suyo produjo, entre otros, los poemas, un lírico de la Edad de Oro y La Tierra Matutina, composiciones de altos vuelos. Pero los espiritistas de Nueva York se negaron rotundamente a reconocer facultades sobrenaturales de ningún género en Harris, y herido en lo más vivo de su amor propio, marchó a Inglaterra en 1859, donde no tardó en cobrar fama de elocuente, dando conferencias, en las cuales se dedicó a denigrar a sus primitivas
a sus primitivos colegas de Nueva York. Un año después, en 1860, la vida de Harris adquirió súbitamente especial interés para los ingleses, particularmente para los que tenían inclinaciones literarias. Dando una conferencia en la sala Steinway de Londres, Lady Oliphant, que le escuchaba, se sintió tan impresionada por su elocuencia que puso en relación al profeta americano con su hijo Lorenzo Oliphant, uno de los hombres más brillantes de su generación. Es difícil apreciar en qué consistía el atractivo de Harris, pues por aquel tiempo sus predicaciones no tenían nada de extraordinario desde el punto de vista doctrinal, salvo el haber adoptado la idea de Dios Padre y de la madre naturaleza concebida por Davis. Oliphant introdujo a Harris en el mundo intelectual presentándole como el más grande poeta de la época, aunque todavía desconocido para la fama. Oliphant no era un crítico sin importancia y por eso, en una época en que brillaban Tennyson, Longfellow, Browning y otros tantos, parece más inexplicable su entusiasmo. El episodio tuvo su desenlace cuando, después de algunas vacilaciones, madre e hijo se sometieron de tal manera a Harris que, por introducción de éste, se consagraron a los trabajos manuales en una nueva colonia que creó en Brockton, Nueva York, donde permanecieron en una condición equivalente a la esclavitud, salvo que era voluntaria. Dejemos a los ángeles el cuidado de decidir si semejante abnegación era santa o idiota. Más bien parece lo último, si se considera que Lorenzo Oliphant quiso casarse y no pudo lograrlo hasta que convenció a Harris para que el tirano le diera su permiso. Entonces, Oliphant quedó en libertad de escribir su obra sobre la guerra franco-prusiana de 1870, cosa que hizo de la manera brillante que de él cabía esperar. Pero hecho esto, volvió a su rara servidumbre, siendo una de las tareas que desempeñó la de vender cestos de fresas al paso de los trenes, mientras su joven esposa, arbitrariamente separada de él, era enviada a la California del Sur. Hasta el año de 1882, o sea, 20 años después de su primera sumisión, no pudo Oliphant, ya muerta su madre, romper aquellos lazos incomprensibles. Y tras ruda lucha, en el curso de la cual Harris hizo gestiones para encerrarlo en un asilo, pudo reunirse de nuevo con su esposa, recobrar una parte de sus bienes y reanudar su vida normal. Oliphant, en los últimos años de su vida, hizo una descripción del profeta Harris en el libro Masolam, escrito de manera tan interesante, tanto por la brillantez de la forma propia de Oliphant, como por lo singular del personaje descrito, que al lector tal vez le satisfaga encontrar una referencia de él en el apéndice de esta obra. El caso de Harris, y lo mismo otros, eran solo escorias del movimiento espiritista principal, el cual, considerado en conjunto, merece ser calificado de sano y progresivo. Las extravagancias quedaron aisladas, aunque ideas tales como la de amor libre y otras de índole comunista, que profesaban algunas de las más burdas sectas, las aprovecharon los enemigos del nuevo culto para señalarlas como vicios típicos de este. Ya vimos que, si bien las manifestaciones espiritistas obtuvieron vasta divulgación, merced a la obra de las hermanas Fox, eran conocidas muy anteriormente. Entre los varios testimonios que lo confirman, figura la del juez Edmonds, quien dijo: hace 5 años que este asunto atrajo la atención pública, pero hoy sabemos que 10 o 12 antes se habían registrado ya fenómenos de esa índole en diferentes lugares del país, permaneciendo ignorados ya por temor al ridículo o por no saberse de lo que se trataba. Esto explica el extraordinario número de médiums que comenzó a revelarse inmediatamente después de la publicidad hecha alrededor de la familia Fox. El don de las facultades mediúmnicas comenzaba por primera vez a desarrollarse. Los médiums aumentaban cada vez más. En abril de 1849 hubo manifestaciones de este orden en la familia del reverendo A. H. Jarvis,
ministro metodista de Rochester, en la de Mr. Lyman Granger, también de Rochester, y en casa del diácono Hale, de la cercana ciudad de Grecia. Pero al mismo tiempo, otras 6 familias de la inmediata ciudad de Aumur comenzaron a revelar su mediumnidad. En ninguno de tales casos tuvo la menor intervención la familia Fox. Era sencillamente que otros seguían el camino abierto por las 2 hermanas. Hecho principal de los años siguientes fue el continuo desarrollo de los médiums en todas partes y la conversión al espiritismo de gran número de hombres públicos como el juez Edmonds antes citado, el ex gobernador Talmadge, el profesor Robert Hare y el profesor Mapes. La adhesión de personas tan conocidas dio enorme popularidad a la nueva secta, mientras aumentaba la virulencia de sus detractores, que veían claramente que ya no tendrían que habérselas con un puñado de iluminados o de bobos. Hombres eminentes como los citados podían hacerse oír e imponerse. Por otra parte, se inició un cambio en el carácter del fenómeno espiritista. En los años 1851 a 1852, 2 notables médiums, la señora Hayden y D.D. Home, fueron los instrumentos de numerosas conversiones. De la labor de ambos nos ocuparemos más adelante. En una comunicación dirigida al público, inserta en el New York Courier y fechada en Nueva York el 1 de agosto de 1853, el juez Edmonds, hombre de gran carácter y de gran inteligencia, hizo un convincente relato de sus propias experimentaciones. Es curioso que los Estados Unidos, que en aquella época dieron pruebas de tanto valor moral por parte de sus ciudadanos de primera línea, hayan decaído en los últimos años en ese mismo respecto, pues el autor, en sus recientes viajes a dicho país, conoció a muchas personas convencidas de la verdad psíquica que ante la actitud de una prensa hostil no se atrevían a declarar sus convicciones. El juez Edmonds, en el trabajo aludido, comienza detallando el desarrollo de los sucesos que dieron origen a sus opiniones. Vamos a reproducirlo íntegro, porque es importante para hacer ver en qué fundamentos apoyó sus convicciones persona tan culta. Me llamó la atención el fenómeno del intercambio espiritual en enero de 1851. Era una época en que yo me había sustraído a las relaciones sociales y en que trabajaba bajo una gran depresión de espíritu. Empleaba mi tiempo libre en lecturas acerca de la muerte y de la existencia del hombre después de haber fallecido. En el curso de mi vida había oído predicar desde el púlpito tantas opiniones contradictorias acerca de tal tema que apenas sabía qué creer. No hubiera podido, aun queriéndolo, creer lo que no comprendía, y sentía verdaderas ansias por conocer si, después de muertos, podemos encontrar de nuevo a aquellos seres a quienes hemos querido en la tierra, y en qué circunstancias. Fui invitado por un amigo a asistir a una de las sesiones de los ruidos de Rochester. Acepté más bien para complacerle y matar mi ocio durante 1 hora. Reflexioné mucho sobre lo que había visto y determiné investigar el asunto para ver en qué consistía. Si era un engaño o una ilusión, pensaba en qué bien podría descubrirlo. Así es que, por espacio de 4 meses, dediqué por lo menos 2 tardes cada semana a estudiar aquellos fenómenos en todas sus fases. Tomé nota de todo cuanto presenciaba y de tiempo en tiempo comparaba mis notas para ver si descubría contradicciones o incongruencias. Leí cuanto cayó en mis manos sobre el asunto y especialmente cuando se refería al descubrimiento de charlatanerías. Fui de un punto a otro, estudiando a diferentes mediums en compañía de personas a las que no había visto jamás, unas veces en plena oscuridad y otras en plena luz, en ocasiones acompañado de incrédulos inveterados y otras, las más, de celosos creyentes. En una palabra, aproveché cuantas oportunidades se me presentaron hasta agotar la materia. Durante todo ese tiempo me mantuve incrédulo y puse a prueba la paciencia de los creyentes por mi escepticismo
mi suspicacia y mi tenacidad en aferrarme a mis ideas. Vi alrededor mío personas que al cabo de una o dos sesiones abrazaban las nuevas ideas. Otras, en las mismas circunstancias, persistían en su incredulidad y otras, en fin, sin proceder a ninguna investigación, continuaban impertérritamente incrédulas. Yo no podía imitar ni a los unos ni a los otros, pero estaba resuelto a no darme por vencido hasta tener ante mi vista pruebas irrefutables. Al fin, pude obtener dichas pruebas, y con un carácter de evidencia tal que no había más remedio que rendirse. Como se ve, este personaje, uno de los primeros en convertirse a la nueva revelación, tomó las más grandes precauciones y buscó toda clase de pruebas para convencerse de la autenticidad de la comunicación espiritista. La experiencia corriente demuestra que la aceptación inmediata y fácil de tal realidad es muy rara entre los pensadores serios y que apenas existe un creyente de primera línea cuyo estudio e investigación no hayan sido precedidos de un noviciado de varios años. Eso ofrece un singular contraste con la abundancia de opiniones negativas fundadas tan solo en los prejuicios y en los relatos tendenciosos de autores sectarios. El juez Edmonds, en la excelente narración de sus vicisitudes, narración que debería haber convencido a todos los americanos si estos hubieran estado mejor preparados, muestra la base sólida de sus creencias al hacer resaltar que jamás estuvo solo en las manifestaciones a las cuales concurría, sino rodeado de varios testigos. Describe en los siguientes términos las minuciosas precauciones que tomaba. Después de fiar a mis propios sentidos las diversas fases de los fenómenos, apelaba a la ciencia y con la colaboración de un experto electricista y de sus aparatos y otras 8 o 10 personas serias, cultas e inteligentes, llevaba mi examen hasta los últimos extremos. Proseguimos nuestra investigación en Rochester durante varios días, hasta que quedó bien determinado, primero, que los ruidos no eran producidos por persona alguna allí presente o cercana a nosotros, y segundo, que no se producían por nuestro gusto o voluntad. Se ocupa luego de las acusaciones de charlatanería lanzadas por periódicos, acusaciones contra algunos embaucadores, a veces fundadas, pero por lo general injustas y causantes de decepciones que producen mayor daño que los males que pretenden evitar. Dice así: estando en esta situación las cosas, aparecieron en los periódicos denuncias de escándalos y charlatanerías, según las calificaban. Los leí con atención, esperando que vinieran en apoyo de mis investigaciones, pero no pude menos de reírme de la futilidad de tales denuncias. Por ejemplo, mientras ciertos profesores de Buffalo se enorgullecían por haber descubierto en el dedo grueso del pie y en las rodillas de un medium la causa de los ruidos, resultó que esas manifestaciones se transformaron en el sonido de una campanilla colocada debajo de la mesa. Es como la solución dada más tarde por un ilustre profesor de Inglaterra que atribuía los golpes oídos en las mesas a una fuerza especial de las manos colocadas encima del tablero. Pero es el caso que casi siempre las mesas se mueven cuando no hay manos sobre ellas. Después de haber hablado de la objetividad de los fenómenos, el juez se ocupa de la cuestión más importante de su caso. Comenta el hecho de que en las contestaciones a sus preguntas mentales veía revelados sus pensamientos más secretos y sus propósitos más íntimos. Afirma, finalmente, haber oído a médiums hablar en griego, latín, español y francés, a pesar de ignorar en absoluto tales lenguas. Esto le hace preguntarse si tales cosas no podrían explicarse como reflejo o sugestión de los mismos que presencian los fenómenos, duda que prueba en el caso del juez Edmonds, como en el de otros investigadores, que los espiritistas no aceptan su propia doctrina de un solo golpe, sino que proceden por etapas, con la más minuciosa verificación de cada una. La tarea emprendida por el juez Edmonds es igual a la seguida por otros. He aquí las razones que más adelante acaba por dar contra la posibilidad de la sugestión ajena sobre el medio.
Hechos completamente desconocidos por este fueron después comprobados, por ejemplo, el siguiente. Cuando el pasado invierno me hallaba en la América Central, mis amigos de la ciudad de donde yo procedía tuvieron por un medium noticias mías y del estado de mi salud repetidas veces, y a mi regreso, comparando sus informes con las notas de mi diario, los hallé absolutamente conformes. De la misma manera, durante mi viaje al oeste, mis acciones y mi estado de salud fueron comunicados a un medium de esta ciudad, y en los mismos momentos en que yo viajaba en ferrocarril entre Cleveland y Toledo, muchas ideas me fueron reveladas sobre asuntos en los que yo no pensaba, y absolutamente distintas de mis propias opiniones. Esto me ha ocurrido con frecuencia a mí y a otros, lo cual plenamente demuestra que no es la inteligencia del que asiste a la sesión quien da nacimiento o influye en las comunicaciones. Tratando de ese sorprendente tema, llama la atención sobre su extraordinaria significación religiosa con arreglo a las líneas generales que se definen en otro capítulo de esta obra. El juez Edmonds era un cerebro de primera fuerza y de claro juicio. Poco es, pues, lo que podemos añadir a lo por él aducido, y tal vez jamás mejor expresado en tan pocas palabras. Como ya hemos tenido ocasión de decir, puede proclamarse que el espiritismo se manifestó potente desde un principio sin que maestros y guías lo enturbiasen con sus polémicas. Por el contrario, y ello es divertido, aquella ciencia arrogante que intentó con meras palabras contener los primeros movimientos de 1850 se ha manifestado esencialmente equivocada y contradictoria en su propio terreno. Apenas existen hoy axiomas científicos, como el fin último de los elementos, la indivisibilidad del átomo, el origen de las especies por separado, que no haya sido controvertido. Al paso que el conocimiento espiritista, tan menospreciado entonces, se ha mantenido firme, fortaleciéndose con nuevos hechos y jamás debilitándose por causa de otros que los contradigan. Escribiendo sobre los beneficios, sobre los benéficos efectos de ese conocimiento, el juez Edmonds dice: en él está todo lo que consuela al triste y conforta al decaído, todo lo que dulcifica nuestro paso a la tumba y priva a la muerte de sus temores, todo lo que ilumina al ateo y no puede menos que reformar al vicioso, lo que premia y anima al virtuoso en medio de las pruebas y de las vicisitudes de la vida, y lo que muestra al hombre su deber y su destino, apartándole de la vaguedad y de la incertidumbre. Jamás fue mejor sintetizada nuestra doctrina. Hoy, no obstante, un pasaje final de ese notable documento que causa cierta tristeza. Hablando de los progresos hechos por el movimiento en los Estados Unidos en 4 años, dice: hay 10 o 12 periódicos consagrados a la causa, y la bibliografía espiritista comprende más de un centenar de obras diferentes, algunas de las cuales alcanzaron tiradas de más de 10,000 ejemplares. Al lado de la multitud anónima hay muchos hombres de alta significación y gran talento, entre ellos doctores, abogados, sacerdotes en gran cantidad, un obispo protestante, el ilustre reverendo presidente de un colegio, jueces de tribunales supremos, miembros del Congreso, embajadores extranjeros y exmiembros del Senado de los Estados Unidos. En 4 años, la fuerza espiritista hizo todo eso. ¿Cuál es hoy la situación? La multitud anónima se mantiene briosamente y el centenar de publicaciones se han vuelto muchas más. Pero, ¿dónde están los hombres de primera fila que marchan a la cabeza? Desde la muerte del profesor Hillsop, es difícil encontrar a un hombre eminente en los Estados Unidos capaz de jugarse su carrera y su reputación proclamando a la faz de todos sus ideas espiritistas. Los que nunca temieron la tiranía de los hombres se han encogido ante la mala cara de la prensa. La máquina de imprimir ha vencido donde los demás poderes fracasaron. La pérdida que en su reputación y en sus intereses sufrió el juez Edmonds, obligado a dimitir su cargo en el Tribunal Supremo de Nueva York, así como las sufridas por otros muchos
que profesaron valientemente la verdad, dieron origen a este reinado del terror que mantiene a las clases intelectuales alejadas del movimiento espiritista. En aquellos tiempos no toda la prensa estaba mal dispuesta, de modo que el famoso y emocionante escrito del juez Edmonds fue acogido con respeto. El New Yorker escribió, el New York Courier escribió: la carta del juez Edmonds que publicamos el sábado respecto a las pseudo manifestaciones espiritistas, por ser de jurisconsulto tan erudito, de hombre tan notable, por su claro sentido de las cuestiones de la vida práctica y de caballero tan irreprochable, ha llamado la atención de la gente y es considerada por muchos como uno de los más notables documentos de la época. Por su parte, el Evening Mirror de Nueva York decía: Juan W. Edmonds, primer juez del Tribunal Supremo de este distrito, es un habilísimo abogado, un juez sagaz y un excelente ciudadano. Ha ocupado durante los últimos 8 años los más elevados cargos judiciales y cualesquiera que hayan sido sus faltas, nadie puede acusarle con fundamento de carecer de talento, de perspicacia, de honradez y de valor. Nadie puede dudar de su claridad de juicio ni puede creerse por un solo momento en claudicaciones de su rectitud e inteligencia. Todos los abogados y hombres de leyes que han pasado por su tribunal le sitúan a la cabeza del Tribunal Supremo de este distrito, así por sus hechos como por sus méritos. La experiencia del doctor Roberto Hare, profesor de química de la Universidad de Pensilvania, es también interesante por haber sido uno de los primeros hombres eminentes de ciencia que, proponiéndose revelar los engaños del espiritismo, al fin se convirtió a él. Era en 1853 cuando, según sus propias palabras, se sintió obligado por deber hacia sus prójimos a dedicar toda su influencia a atajar la corriente de locura popular favorable a la gran farsa llamada espiritismo. Una carta acusadora que publicó en los periódicos de Filadelfia, donde residía, fue copiada por otros diarios del país y sirvió de tema a numerosos sermones. Pero a semejanza de lo que ocurrió con Sir William Crookes muchos años más tarde, el júbilo resultó prematuro. El profesor Hare, aun cuando era un escéptico, acabó por experimentar por sí mismo y tras un periodo de minuciosas pruebas, convencióse completamente del origen extraterreno de las manifestaciones. Como Crookes ideó un aparato comprobador de los mediums, la señora S.S. Britten da el siguiente sucinto relato de algunos de los experimentos de Hare. Primeramente, para convencerse a sí mismo de que los movimientos no eran obra del fraude, cogió unas bolas de billar, las colocó sobre unas planchas de zinc y sobre las bolas pusieron las manos de los médiums, y con gran asombro por su parte las mesas se movieron. Luego preparó una mesa movediza en todos los sentidos, a la cual adaptó un dispositivo para hacer girar un disco conteniendo las letras del alfabeto, disco oculto a la vista de los médiums. Las letras estaban diversamente dispuestas fuera de su orden correlativo, requiriéndose del espíritu que las colocara en el lugar que les correspondía, es decir, consecutivamente. Inmediatamente las letras fueron apareciendo en su orden alfabético. Luego siguieron frases inteligentes que el médium no podía ver ni conocer. Finalmente se llegó a la prueba definitiva. Se colocó el brazo largo de una palanca en un círculo graduado con el indicador marcando un peso conocido, mientras la mano del médium descansaba en el brazo corto, de tal manera que, siéndole imposible hacer presión hacia abajo, obtenía, en cambio, el efecto opuesto de levantar el brazo largo de la palanca. Pues bien, lo asombroso fue que el peso aumentó varias libras en la escala. El profesor Hare resumió esas minuciosas investigaciones y sus opiniones sobre el espiritismo en un importante libro publicado en Nueva York en 1855, con el título de Investigación experimental de las manifestaciones espiritistas. En la página 55 compendia como sigue los resultados de sus primeros experimentos.
La evidencia de las manifestaciones arriba descritas no se limitará únicamente a mí, ya que hubo varias personas presentes al producirse y fueron repetidas a presencia de todos con cuantas modificaciones se propusieron. Esa evidencia puede ser considerada bajo diversos aspectos. Primero, los golpes y otros ruidos se produjeron de una manera ajena a toda intervención humana. Segundo, los sonidos producidos para indicar letras que a su vez constituían frases gramaticales perfectamente expresadas, demostraban estar bajo la dirección de un espíritu inteligente. Tercero, quedó probado que el ente que producía esos sonidos era conocido, amigo o pariente del investigador. Por otra parte, se han presentado casos de movimientos hechos por cuerpos ponderables, de naturaleza apropiada para la producción de comunicaciones intelectuales parecidas a las obtenidas por medio de golpes, como arriba mencionamos. Aunque los aparatos por medio de los cuales se han obtenido las distintas pruebas con las mayores precauciones y precisión posibles, las modificaron en cuanto a la manera de producirse. Esencialmente todas ellas conducen a las conclusiones arriba enunciadas, refrendadas por el testimonio de gran número de observadores, muchos que jamás pensaron en ninguna comunicación espiritista ni han sentido la necesidad de ingresar en el espiritismo, afirman sin embargo la realidad de los ruidos y de los movimientos y admiten además su inescrutabilidad. Mr. Jaime J. Mapes de Nueva York, químico agrónomo, miembro de varias doctas sociedades, comenzó sus investigaciones acerca del espiritismo para salvar, según sus expresiones, a los amigos que estaban cayendo en la invisibilidad. A través de las facultades mediúmnicas de Cora Hatch, más tarde señora de Richmond, recibió las contestaciones a sus preguntas y terminó por ser un creyente completo, y su esposa se convirtió en médium, dibujante y pintora, a pesar de carecer de todo talento artístico. Su hija, sin que él se diera cuenta, fue médium escribiente, y cuando le anunció tales facultades, su padre le pidió que se las demostrara. Entonces la joven cogió una pluma y escribió rápidamente un mensaje que decía proceder del padre del profesor Mapes. Este pidió pruebas de la autenticidad del mensaje, escribiendo entonces la joven las siguientes palabras: recuerda que te di, entre otros libros, una enciclopedia. Mira la página 120 de dicho libro y encontrarás escrito mi nombre, cosa que jamás habías visto. El libro en cuestión estaba guardado junto con otros varios en un desván. Cuando el profesor Mapes abrió la caja, que nadie había tocado en el espacio de 27 años, vio con enorme asombro el nombre de su padre escrito en la página 120. Tal incidente le impulsó a llevar a cabo serias investigaciones a semejanza de su amigo, el profesor Hare, dejando de ser como este un acérrimo materialista. En abril de 1854, el diputado Jaime Shields presentó una memoria suscrita con 13,000 firmas, a la cabeza de las cuales figuraba la del gobernador Talmadge, pidiendo al Parlamento de los Estados Unidos que se hiciera una investigación acerca de los fenómenos espiritistas. Después de una frívola discusión en la que Mr. Shields, que presentaba la petición, aludió a la creencia de los peticionarios de que se trataba de un engaño, obra del desequilibrio mental o de la incultura, se decidió que la demanda quedara sobre la mesa. Mr. E.W. Capron puso al hecho el siguiente comentario: es probable que ninguno de los firmantes esperara mejor solución. A los carpinteros y pescadores de todo el mundo es a los que toca investigar la nueva verdad para que la respeten los senados y los tronos. Es en vano esperar tal respeto de hombres colocados en lugares tan altos. La primera organización espiritista regular se formó en Nueva York el 10 de junio de 1854. Se tituló Sociedad para la Difusión del Conocimiento Espiritista y figuraban entre sus miembros hombres tan eminentes como el juez Edmonds y el gobernador Talmadge de Wisconsin. La sociedad fundó un periódico titulado El Espiritismo Cristiano y acordó contratar a Catalina Fox
para que le diera sesiones diarias, a las cuales era admitido el público gratuitamente de 11 a 1 de la mañana. En 1855, Kaprun escribía: «Es imposible detallar la difusión del espiritismo en Nueva York a la hora presente. Se ha esparcido por toda la ciudad, cesando de ser un objeto de curiosidad o de maravilla. Las reuniones públicas se celebran a diario y las investigaciones se llevan a cabo de una manera constante, pero han pasado ya los días de excitación producida por la nueva causa y en todas partes se la considera como algo más que una farsa. Cierto que la santurronería la fustiga aún, pero sin discutir los resultados, aunque a veces con fines partidistas. Denuncie algún pretendido embaucamiento. Lo positivo es que el intercambio espiritista se ha convertido en un hecho corriente en esta ciudad». Tal vez lo más significativo de todo el periodo que estamos revisando es el desarrollo de la mediunidad entre personas eminentes, tales como el juez Edmonds y el profesor Hare. Este último escribe: «Habiendo adquirido últimamente las facultades de medium en grado suficiente para cambiar ideas con mis espíritus amigos, ya no estoy en la necesidad de defender a los mediums contra la imputación de falsedad o engaño. Ahora ya solo se trata de mí mismo». Aparte, las hermanas Fox, nos encontramos en aquel momento con la mediunidad privada del reverendo A.H. Jarvis, del diácono Hale, de Levan Granger, del juez Edmonds, del profesor Hare, de la señora y de la señorita Mapes, y del mediumismo público de las señoras Tamlin, Benedict, Hayden y de Home y otros más. No entra en el objeto de este libro tratar del gran número de casos individuales de mediunidad, algunos de ellos verdaderamente emocionantes, registrados en aquel primer periodo del movimiento espiritista. El lector puede consultar a este respecto las dos importantes compilaciones de la señora Hardinge Britten, Espiritismo Moderno Americano y Milagros del siglo XIX, los mejores libros en la materia de aquellos tiempos. La serie de los fenómenos fue tan importante que la señora Britten contó hasta 500 distintos, referidos en la prensa en los primeros años, lo cual representa probablemente algunos cientos de miles no registrados públicamente. La pseudo-religión y la pseudociencia, unidas para desacreditar y perseguir a la nueva verdad y a sus sostenedores, encontraron desgraciadamente apoyo en una prensa interesada en fomentar los prejuicios de la mayoría de sus lectores. La labor era tanto menos difícil cuanto que en el vital movimiento no faltaron fanáticos que desacreditaban sus propias opiniones con sus actos, mientras otros se aprovechaban del interés general para imitar con más o menos éxito los dones reales del espíritu. Estos viles embaucadores daban muchas veces su timo a sangre fría, mientras que en otras ocasiones se trataba de médiums verdaderos de los cuales había desaparecido el poder psíquico. Hubo escándalos y denuncias sobre hechos reales y supuestos. Eran denuncias, entonces como ahora, debidas a los mismos espiritistas, quienes objetaban con vehemencia que las ceremonias sagradas a que se entregaban los impostores eran como una pantalla para las hipocresías y blasfemias de aquellos miserables que, cual hienas humanas, intentaban vivir fraudulentamente a costa de los muertos. El resultado de todo fue embotar los primeros entusiasmos, rechazar lo que era verdadero y continuar incesando por sí hasta lo eterno lo que era falso. El valiente relato del profesor Hare le hizo caer en desgracia, provocando la persecución de este sabio que con Agassiz era entonces el hombre de ciencia más famoso de América. Los profesores de la Universidad de Harvard adoptaron el acuerdo de denunciarle por su loca adhesión a una farsa gigantesca. No pudo perder su cátedra de la Universidad de Pensilvania por haberla ya dimitido, pero sufrió mucho su reputación. El caso más grande y absurdo de intolerancia científica, intolerancia que siempre fue tan violenta e irracional como la de la Iglesia de los siglos pasados, lo dio la Sociedad Científica Americana.
La docta corporación siseó al profesor Hare cuando intentó hablar sobre el tema espiritista y acordó hacer constar que aquel tema era indigno de ser tratado en ella. Llamó, no obstante, la atención de los espiritistas que dicha corporación, en la misma sesión, se empeñara en un animado debate acerca de por qué los gallos cantan entre las 12 y la 1 de la madrugada, llegándose a la conclusión de que a dicha hora pasa por la tierra una onda eléctrica de norte a sur, y las aves, alarmadas en sus sueños y estando en una disposición natural de cacarear, señalan el fenómeno con su canto. No se sabía entonces, y tal vez no se sabe aún, que un hombre o un círculo de hombres pueden ser muy doctos sobre algunas materias y mostrar, no obstante, una extraordinaria falta de sentido común en presencia de una nueva idea o de un nuevo hecho. La ciencia británica y la de todo el mundo han mostrado la misma intolerancia e ineptitud que caracterizaron a la americana en los primeros días del movimiento espiritista. Tan bien descritos fueron los acontecimientos de aquellos días por la señora Hardinge Britten que cuantos se interesen en ellos deben seguirlos a través de las admirables páginas que les dedicó. En este lugar recogeremos nosotros algunas notas acerca de dicha señora. No sería completa la historia del espiritismo sin una referencia a tan notable mujer que ha sido llamada el San Pablo femenino del movimiento. De nacimiento inglés, fue a Nueva York aún joven, formando parte de una compañía teatral, y allí vivió con su madre. En su calidad de rigurosa evangelista, repugnábanle las ideas reputadas ortodoxas, heterodoxas del espiritismo, y abandonó con horror la primera sesión a que asistiera. Más tarde, en 1856, volvió a ponerse en contacto con el movimiento y entonces obtuvo las primeras pruebas que le impidieron dudar de la verdad. Pronto descubrió sus propias facultades de medium y uno de los más probados y más sensacionales casos de la historia del espiritismo en sus primeros tiempos fue aquel en que recibió aviso de que el transatlántico Pacific se había hundido en medio del Atlántico con pérdida de todos los pasajeros y tripulantes, en tales términos que fue amenazada con un proceso por los propietarios del buque por revelar lo que acababa de anunciarle el espíritu de uno de los ahogados. Pronto se demostró que la revelación era exacta y jamás volvió a tenerse noticia del buque hundido. Emma Hardinge, por su segundo matrimonio, señora Hardinge Britten, puso todo su vehemente temperamento al servicio de los nuevos ideales, dejando en ellos una huella aún hoy visible. Fue una propagandista admirable por los variados dones de que estaba dotada. Era una medium poderosa, oradora, escritora, pensadora muy ponderada y una viajera infatigable. Año tras año recorrió los Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste, proclamando la nueva doctrina en medio de una gran oposición, dado el carácter militante y anticristiano de las opiniones que pretendía poseer directamente de sus espíritus directores. Como, según sus opiniones, la moral de todas las iglesias estaba muy relajada y debía aspirarse a algo más elevado, no es de suponer que el fundador del cristianismo estuviera entre sus adversarios. Las ideas de la señora Hardinge Britten guardaban más relación con el amplio punto de vista de los círculos espiritistas que aún existen que con cualesquiera otros. En 1886 regresó a Inglaterra, donde trabajó infatigablemente publicando el Espiritismo Moderno Americano y más tarde Milagros del siglo XIX, obras que revelan una asombrosa cantidad de trabajos de investigación, además de una inteligencia despejada y lógica. En 1870 se casó con el Dr. Britten, también fervoroso espiritista. Aquel matrimonio fue idealmente feliz. En 1878 marcharon juntos como misioneros del espiritismo a Australia y Nueva Zelanda, donde permanecieron varios años, fundando varias iglesias y sociedades, las cuales existían aún cuando el autor visitó aquellas tierras 40 años más tarde. En Australia, la ilustre escritora dio
a la estampa, Fe, hechos y engaños de la historia religiosa, un libro que aún ejerce con razón poderosa influencia sobre muchas inteligencias. En aquella época había indudablemente una íntima conexión entre el libre pensamiento y la nueva revelación espiritual. El fiscal del Tribunal Supremo de Nueva Zelanda, Roberto Stoight, era al mismo tiempo presidente de la Sociedad del Libre Pensamiento y fervoroso espiritista. Fácilmente se comprende que las enseñanzas de la comunicación espiritista son demasiado vastas para estar contenidas en un sistema, sea positivo o negativo, mientras que el espiritismo puede profesar cualquier credo si no abandona las condiciones esenciales de reverencia hacia lo invisible y de desprendimiento hacia el prójimo. Otra muestra notable de su celo dio la señora Hardinge Britten, fundando el periódico espiritista Ambos Mundos, de Manchester, que todavía tiene una gran circulación. La admirable propagandista falleció en 1899, dejando una profunda huella en la vida religiosa de 3 continentes. Hemos hecho una larga pero necesaria digresión de la narración de los primeros días del movimiento americano. Fueron días señalados por el gran entusiasmo, por los muchos éxitos y también por una persecución sañuda. Todos los jefes de aquel movimiento que tenían algo que perder, lo perdieron. La señora Hardinge dice, al juez Edmonds le señalaban en las calles como un estulto espiritista. Hombres de carrera, comerciantes e industriales se vieron poco menos que reducidos a la ruina. Una persecución perseverante, provocada por la prensa y desde el púlpito, descargaba sus golpes contra la causa y sus prosélitos. Muchas casas en las cuales se habían domiciliado los círculos espiritistas fueron objeto de manifestaciones hostiles de la multitud que con sus gritos, silbidos y rotura de cristales intentaban amedrentar a los pacíficos investigadores en su trabajo impío de resucitar los muertos, como piadosamente llamaba uno de los periódicos al acto de invocar el misterio de los ángeles. Aparte de las altas y bajas naturales del movimiento, la aparición de nuevos médiums auténticos, la denuncia de algunos que resultaban falsos, los resultados negativos frecuentemente, los muchos comités de investigación por falta de percepción de los inquirientes, ya que en un círculo psíquico el éxito depende de las condiciones psíquicas de todos sus miembros, el desarrollo de nuevos fenómenos y la conversión de nuevos iniciados. Pocos fueron los incidentes de importancia que pueden ser anotados ocurridos entonces. Sobresaliente entre todos fue el mediumismo de D.D. Home y el de los Davenport, episodios importantes que atrajeron la atención pública hasta tal punto y durante tanto tiempo que serán objeto de otro capítulo. Hubo, no obstante, ciertas mediunidades de menor importancia que merecen una breve noticia. Una de ellas fue la de Linton, un herrero casi analfabeto y que, no obstante, como A.J. Davis, escribió un libro notable, dictado al parecer por un espíritu. Este libro, de 530 páginas, titulado La salud de las naciones, es indudablemente una producción notable, cualquiera que sea su origen, y resulta absolutamente imposible que haya podido ser producto normal de semejante autor. Se publicó avalorado por largo prefacio del gobernador Talmash, en el cual demostró el digno senador que conocía a fondo la antigüedad clásica. Difícilmente podía escribirse nada mejor desde el punto de vista de los clásicos y de la iglesia primitiva. En 1857, la Universidad de Harvard dio una nueva muestra de su intolerancia con la persecución y la expulsión de un estudiante llamado Fred Willis por practicar la mediunidad. Parecía que el espíritu de Cotton Mather y de los perseguidores de brujas de Salem había descendido sobre aquel gran centro de sabiduría, pues en aquellos días se le vio constantemente en lucha con las fuerzas invisibles. El incidente se inició con un intemperante intento llevado a cabo por el profesor Eustis para probar que Willis era un embaucador, siendo así que está demostrado que fue un verdadero medium que huyó de todo uso público de sus facultades. El asunto causó enorme excitación y escándalo en aquellos días. Este y otros casos de violencia podrían citarse, pero bastará
consignemos que el afán de ganancias por una parte y por otra la efervescencia pública causada por las arbitrarias persecuciones provocaron tan inmoral reacción en algunos sedicentes médiums, tan fanáticos excesos y tan grotescas afirmaciones en otros, que tuvo que renunciarse al éxito inmediato que esperaban los espiritistas más sanos y serios. Una curiosa fase de mediunidad que por entonces llamó poderosamente la atención fue la del campesino Jonathan Cons y su familia, habitantes en un agreste lugar de Ohio. Más adelante narraremos los fenómenos obtenidos por los hermanos Eddy de igual naturaleza que los de la familia Cons, por lo que prescindiremos de detalles al referirnos a esta. El uso de instrumentos musicales caracterizó las demostraciones de los espíritus en el caso de los Cons, cuya choza adquirió pronto fama en las haciendas vecinas, tanto que siempre se vio concurridísima, aunque estaba a unas 70 millas de la ciudad más próxima. Se trataba de un caso de mediunidad física, de índole vulgar, propia de un rudo y casi analfabeto campesino, y en ninguna de las varias investigaciones que se llevaron a cabo pudo la crítica invalidar cualquiera de los hechos presenciados. No obstante, Cons y su familia tuvieron que abandonar su barraca, forzados por la persecución de la gente ígnara entre la cual vivían. La dura vida al aire libre de los campesinos parece propicia al desarrollo de la mediunidad física. Las primeras manifestaciones de este género tuvieron lugar en el domicilio de un campesino americano. Luego, los Cons en Ohio, los Eddys en Vermont, los Fox en Massachusetts y otros tantos, en diversos lugares, pusieron de manifiesto la misma clase de fuerza. Antes de terminar esta breve reseña de los primeros días del movimiento en América, referiremos un suceso en el cual la intervención espiritista fue de suma importancia para la historia del mundo. Aludimos a los inspirados mensajes que determinaron la actitud de Abraham Lincoln en el momento supremo de la Guerra Civil. Los hechos están por encima de toda discusión y constan con evidencia insuperable en el libro que publicó la señora Maynard sobre Abraham Lincoln. El nombre de soltera de la señora Maynard era Nettie Colburn. Ella misma fue la heroína de la historia. Esta señora, a la sazón joven, que era una poderosa medium en sus momentos de trance, durante el invierno de 1862 fue a Washington con el fin de visitar a su hermano que estaba enfermo en el hospital del Ejército Federal. La señora Lincoln, esposa del presidente, y a la que interesaba todo lo relacionado con el espiritismo, obtuvo una sesión con Miss Colburn, quedando profundamente impresionada del resultado. Al día siguiente mandó su coche a la medium para que acudiera a exhibir sus facultades ante el presidente. La medium describe de qué afectuoso modo fue recibida por el más grande hombre en la sala de la Casa Blanca y cita los nombres de las personas que estuvieron presentes al acto. Después de sentarse, cayó en el éxtasis y ya no recordó más. Luego continúa. Durante más de una hora me hicieron hablar con Lincoln y según me dijeron mis amigos, estuve conversando de cuestiones que él comprendía perfectamente y que para ellos apenas tenían sentido, hasta llegar a lo relacionado con el decreto de emancipación. El presidente recibió por mi conducto un mensaje con el encargo solemne de no renunciar a sus propósitos de dar aquel decreto sin aplazar su aplicación con fuerza de ley más allá del nuevo año, porque eso sería la obra culminante de su mandato presidencial y de toda su vida. Y en contra de los consejos de algunos fuertes partidos para que difiriese la aplicación de aquella ley sustituyéndola por otras medidas, que resistiese el presidente tales sugestiones y se mantuviera firme en sus convicciones, realizando sin miedo la misión que le había confiado la providencia. Los que estaban presentes a la sesión declararon que casi perdieron la noción de la presencia de la tímida joven por la majestad de sus declaraciones, el vigor y fuerza de su lenguaje y la importancia del mensaje que transmitía, pareciendo como si en su lugar vieran una potente fuerza espiritual masculina de la que emanaban aquellas órdenes casi divinas. Nunca olvidaré la escena que se desarrollaba a mi alrededor
cuando recobré los sentidos. Estaba de pie frente a mí Mr. Lincoln. Este hallábase sentado en la silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome intensamente. Retrocedí naturalmente confusa por aquella situación, no recordando de momento en dónde me encontraba y mirando a mi alrededor al grupo de personas entre las cuales reinaba absoluto mutismo. Durante un rato tuve que hacer esfuerzos para recordar lo que había dicho. Un caballero de los ahí presentes rompió el silencio diciendo en voz baja: «Señor presidente, ¿tiene usted algo que decirnos respecto al modo de implantar el decreto?» Mr. Lincoln se levantó como si saliera de un sueño, contempló rápidamente el cuadro del tamaño natural de Daniel Webster colgado encima del piano y contestó con pronunciado énfasis: «Sí, mucho». Mr. Soames dijo: «Señor presidente, sería muy atrevido preguntarle si se le ha hecho presión en el sentido de aplazar la aplicación del decreto». A lo que el presidente contestó: «En las presentes circunstancias, la pregunta es perfectamente correcta, puesto que aquí todos somos amigos». Todos los presentes sonreímos. Se me han hecho esas presiones y solo reprimiendo mis nervios pude soportarlas. Todos los caballeros rodearon entonces al presidente, hablándole en voz baja. Él callaba. Al fin, volviéndose hacia mí y pasándome la mano por la cabeza, pronunció las siguientes palabras que jamás olvidaré: «Hijita, posee usted un don muy singular, que no hay duda procede de Dios. Gracias por haber venido aquí esta noche. Lo ocurrido es más importante de lo que ninguno de estos señores pueden comprender. Ahora debo dejarles a todos, pero tal vez volvamos a vernos de nuevo». Me estrechó afectuosamente la mano, inclinóse saludando a los demás y desapareció. Yo me quedé aún una hora hablando con la señora Lincoln y sus amigos, y por fin regresé a Georgetown. Fue tal mi primera entrevista con Abraham Lincoln, y hoy su recuerdo es para mí tan claro y vivido como la noche en que tuvo lugar. Aquel fue uno de los momentos más importantes en la historia del espiritismo y tal vez uno de los más importantes en la historia de los Estados Unidos, pues no solo fortaleció la situación del presidente, obligándole a dar un paso que levantó el espíritu de los ejércitos del norte, sino que, por efecto de un mensaje subsiguiente, Lincoln salió con urgencia a visitar los campos con el más saludable efecto sobre el espíritu de las tropas. Y, sin embargo, el lector puede buscar en todas las historias de las luchas y la vida del presidente y no encontrará mención alguna del notable episodio. Todo ello por culpa de ese desleal trato que el espiritismo ha sufrido durante tanto tiempo. Es imposible que los Estados Unidos, si son amantes de la verdad, permitan que un culto que demostró su valía en el más aciago momento de su historia sea perseguido y reprimido como lo es por magistrados santurrones y gente ígnara, así como que la prensa continúe mofándose del movimiento que produjo la Juana de Arco de su nación. Termina capítulo 6.